como un reconocimiento de las y los senadores de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión al hombre, al personaje, al senador con mayor aprecio y reconocimiento en la historia de nuestro país. Su legado y congruencia crece y se valora con los años. En 1913, México era un país convulsionado por una revuelta armada. Victoriano Huerta había ordenado el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez y usurpado la presidencia de la República. Belisario Domínguez aprovechó las escasas oportunidades que tuvo para denunciar las atrocidades que cometía un gobierno encabezado por un soldado sanguinario y feroz, surgido de la traición y el asesinato. Le parecía inconcebible un régimen que acallaba las voces disidentes y que, fiel a su origen como usurpador, sembraba el terror entre la población. Fueron momentos de importantes definiciones para nuestro país. En ese contexto, este senador chiapaneco alzó la voz en contra de la usurpación como defensor de la democracia, de la libertad de expresión y como un disidente del dictador Victoriano Huerta. Su valiente actitud marcó 3 de los ejes más importantes de la transformación política de nuestra sociedad. La democracia avanza en el sentido que avanzan sus libertades. Uno de los valores de nuestra democracia es el acceso a fuentes de información y la libertad de expresión. Todo ser humano tiene el derecho a recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Cualquier tipo de censura, directa o indirecta, sobre cualquier tipo de opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación violan el derecho a la libertad de expresión. Al obstaculizar su ejercicio, se perjudica no solo el derecho del ser humano que lo sufre, sino afecta a toda la sociedad. Sabemos bien que el control que algunas empresas de los medios de comunicación pueden ejercer es una situación que resulta inadmisible en la pluralidad de un régimen democrático. La degradación de la libertad de expresión puede llevar a la destrucción de la democracia. En la actualidad, a la tradicional censura que lamentablemente todavía algunos gobiernos siguen ejerciendo sobre la libertad de expresión, hay que agregar la violencia del crimen organizado y del terrorismo contra el ejercicio de ese derecho en diferentes partes del mundo. La distancia, la disidencia, es un derecho de una sociedad democrática como la nuestra. Sería impensable un gobierno digno si no es posible escuchar las voces disidentes y críticas, los puntos divergentes al gobierno y las críticas desde la oposición. Señoras y señores, el Instituto Belisario Domínguez, con este seminario, contribuye al homenaje de este mexicano y al debate sobre la libertad de expresión, la democracia y la disidencia en México y en otras naciones. Señoras y señores, invitados para nosotros, es importante que nos ayuden a reflexionar sobre cuál es la situación de la libertad de expresión y de la democracia en México, cuál es su importancia, qué la amenaza, qué la acecha,
Al igual de importante es reflexionar sobre el papel de la disidencia, sus formas, alcances y consecuencias. Hoy conoceremos las experiencias de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile, Alemania y El Salvador. Abordaremos el estado que guarda la libertad de expresión, el preocupante tema de los periodistas perseguidos, la vigilancia del Estado, el respeto a la privacidad y a los derechos humanos, el relevante papel de los medios de comunicación para la libertad y la democracia, la cada vez mayor influencia de las redes sociales en los procesos globales y el papel social del trabajo periodístico. El Instituto Belisario Domínguez convoca a este espacio de análisis cuando el Senado analiza importantes reformas para el Estado mexicano y cuando el Instituto Belisario Domínguez se encuentra inmerso en un profundo proceso de rediseño para consolidarse como un referente en la investigación legislativa. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su valiosa participación en la organización de este seminario. También externo mi reconocimiento al comité académico que colaboró con los trabajos de organización, Aleida Calleja, Gabriela Huerquetín, Raúl Trejo del Abre y Darío Ramírez. Aprovecho la oportunidad para presentar ante ustedes el libro Belisario Domínguez, El porvenir de una ética, de la doctora José María MacGregor. Es un esfuerzo de edición que hace el Instituto Belisario Domínguez para poder presentar estos materiales, al igual que lo hemos hecho a través de más de un año con diversos libros, diversos documentos que sirven para la reflexión política, para la reflexión histórica y que sirven como insumos para el debate legislativo y el apoyo y el desahogo de los asuntos competencia del Senado de la República. Les agradezco a todos su presencia, de verdad, y yo estoy seguro que este seminario será todo un éxito porque le da relevancia no al Instituto Belisario Domínguez como tal, al Senado de la República y al Estado mexicano. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano. A continuación, con la representación del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, tendremos las palabras del licenciado Guillermo Silva Aguilar, coordinador de análisis jurídico y políticas públicas de la Oficina del Abogado General. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Doctor José de Jesús Orozco Enríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Senadora Dolores Padierna Luna, senador Isidro Pedrosa. Señoras y señores, es para mí un honor y un privilegio acudir a este recinto histórico con la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México y poder compartir esta mesa con tan connotados miembros del Senado de la República y de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, para transmitirles en primer término los saludos y el mensaje del rector de la Universidad Nacional, el doctor José Narro, quien debido al ejercicio de responsabilidades propias de su función como jefe nato de nuestra máxima casa de estudios, que en este caso involucraron también al abogado general de la misma, no ha podido acompañarnos esta mañana, pero que además de saludar a los aquí presentes y reiterar sus respetos y reconocimiento a esta soberanía, hace expresos sus deseos para que los trabajos del seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia, que hoy se inaugura, tengan el mayor de los éxitos y contribuyan no solo a conmemorar la obra, el sacrificio del senador Belisario Domínguez, sino a generar un espacio de reflexión sobre un tema que nos atañe a todos y cuya actualidad y vigencia
se ha hecho manifiesta en tiempos recientes en todo el país, incluidos los espacios de la Universidad Nacional. La disidencia se puede definir como la acción o efecto de decidir, de separarse de una creencia o concepción común y tener un desacuerdo de opiniones. La expresión de ese diferendo o desacuerdo está estrechamente vinculado con el derecho a la libertad de expresión, ya que el mismo ampara la expresión de los criterios y de las ideas propias, dando lugar a la crítica que propicia el debate y el intercambio de información, siendo estos últimos elementos indispensables para la consolidación de un Estado democrático. No obstante lo anterior, la disidencia, por legítima que sea, amparada bajo el derecho a la libertad de expresión, constituye, por el contrario, una amenaza o un ataque al Estado democrático cuando se ejerce sin responsabilidad, sin ética y sin respeto a los otros derechos humanos. Al respecto, decía el doctor Jorge Carpizo, la libertad de expresión no es derecho a mentir. La libertad de expresión no es sinónimo de difamación y calumnia. La libertad de expresión no es derecho a desdibujar, alterar o maquillar la realidad. La libertad de expresión no es derecho a confundir a la audiencia. La libertad de expresión no es el avasallamiento de los otros derechos humanos. La libertad de expresión no es sustitución de los tribunales. La libertad de expresión no es el derecho a crear inquisiciones. El derecho a la libertad de expresión es perfectamente compatible con la disidencia y ha contribuido al desarrollo de los seres humanos y de las sociedades democráticas siempre y cuando se ejerza de manera responsable y en un marco de respeto a los derechos humanos de los demás. Al día de hoy han pasado más de 100 años del sacrificio del senador Belisario Domínguez, quien perdió su vida por hacer valer el derecho ante la ilegalidad, la verdad ante la falsedad, por oponer el diálogo ante la violencia y la razón ante la intransigencia, además de buscar la primacía del interés superior de la nación ante los intereses particulares. En pocas palabras, por haber hecho valer su derecho a la disidencia y ejercido su libertad de expresión en lo que pretendía fuera el contexto de un verdadero Estado democrático. Desafortunadamente, la incompatibilidad o conflictos que parecen estar implícitos en este trinomio de libertad de expresión, disidencia y Estado democrático presentan hoy día nuevas y complejas facetas que hacen necesaria la existencia de espacios como el seminario que hoy nos convoca para que profundicemos y analicemos su estado real. La Universidad Nacional vive de manera cotidiana esta problemática y la enfrenta mediante el diálogo, la conciliación y un ejercicio debido de la tolerancia, reafirmándose como un espacio incluyente, abierto al debate plural e informado, pero respetuoso de los derechos de todas las personas, así como de las instituciones y de nuestro Estado de Derecho. Tal y como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el rector José Narro, la violencia no es el camino o la forma de plantear una diferencia, la manera de expresar un desacuerdo, ni el mecanismo para hacer notar una protesta o una inconformidad. La universidad es de todos, pero nadie puede disponer de ella para sus fines personales o de grupo. Pertenece a la sociedad y por tanto no debe ser utilizada para otros fines que no sean los de educar y ser educados, de investigar, de fomentar la cultura nacional, hacernos de la cultura universal y difundirlas, de prepararnos y desarrollarnos como ciudadanos críticos, comprometidos y solidarios, de contribuir con el Estado Nacional a la solución de los problemas de nuestro país. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, la defensa de los valores implícitos en el pensamiento del doctor Domínguez, tales como la tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, han sido y son de una importancia primordial, siendo por ello que por conducto de la Oficina del Abogado General se ha articulado la colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y para este foro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la realización de diversas actividades que conmemoren la vida de este prócer chiapaneco a efecto de difundir el conocimiento de sus obras y preservar para las nuevas generaciones su legado como símbolo de un compromiso máximo con la democracia, la legalidad y las instituciones establecidas a su amparo. No quiero concluir esta breve participación sin hacer expreso nuestro agradecimiento institucional y reconocimiento al trabajo y dedicación del doctor Ciro Murayama y de todo su equipo de colaboradores para la realización de este evento, así como de las demás actividades que en este contexto de colaboración institucional se han planteado. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Guillermo Silva Aguilar. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor doctor José de Jesús Orozco Enríquez, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Buenos días a todas, a todos. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Honorable Senado de la República. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Senadora Dolores Padierna, senador Isidro Pedraza, licenciado Guillermo Silva, representante del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señoras y señores, con gran entusiasmo acudimos a la inauguración del seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia en el centenario de la muerte del ilustre senador chapaneco Belisario Domínguez. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es especialmente significativo sumarse al Instituto Belisario Domínguez y la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo para honrar la memoria del insigne médico y legislador entregado al servicio de su pueblo, que marcó un hito en la historia parlamentaria de nuestro país al oponerse valientemente al general Felón golpista, anteponiendo sus convicciones y congruencias ideológicas a cualquier complacencia con el poder, sino para organizar el presente seminario, conscientes de la función central que desempeña la libertad de expresión y el respeto a la disidencia en todo régimen democrático. Como en el caso de nuestro homenajeado, es ampliamente reconocida la importante y valiente función desempeñada por la Comisión Interamericana en sus más de 50 años de existencia al denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de dictaduras que caracterizaron a Latinoamérica durante la década de los 60s, 70s y buena parte de los 80s. En ese periodo fue la única alternativa para que miles de personas obtuviesen algún tipo de respuesta frente a detenciones ilegales, incomunicaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de sus seres queridos perpetradas por agentes estatales vinculados con regímenes autoritarios. Las visitas in loco, comunicados de prensa e informes de países aprobados por la Comisión dieron una amplia visibilidad a los abusos que venían siendo cometidos impunemente por dictaduras militares en el cono sur del continente. Varios de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios a nivel mundial sobre la obligación estatal de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas se fundamentan en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana. Asimismo, ante el flagelo de la violencia derivada de conflictos armados internos que atemorizó a las poblaciones de varios países de la región, la Comisión reportó a la comunidad interamericana los abusos cometidos tanto por las fuerzas del orden como por grupos armados ilegales. Varios acuerdos de paz que sellaron el fin de esos conflictos en países de Centroamérica a comienzos de la década de los 90 tuvieron como eje fundamental la necesidad de frenar las violaciones a los derechos humanos ampliamente denunciadas por la Comisión. Si bien es claro que los procesos de transición y consolidación democrática que caracterizaron a la región a partir de la tercera ola democrática a que se refiere Samuel Huntington se originan en movimientos políticos y causas internas en los respectivos países, es también reconocido el impulso brindado por la Comisión Interamericana en esa dirección. Mientras que antes de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, al ser ratificada por el 11º país miembro de la OEA, tan solo 3 países de los 19 latinoamericanos eran considerados auténticamente democráticos, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cabe afirmar que en la actualidad prácticamente la totalidad de esos estados se encuentran regidos por gobiernos elegidos en las urnas. Lo anterior es un logro en sí mismo. Sin embargo, debemos estar conscientes de que aún en democracia se violan derechos humanos. Claro está que hay una diferencia fundamental entre los regímenes dictatoriales y los democráticos, en tanto que en estos últimos se comprometen a investigar, procesar y sancionar las tales violaciones.
En todo caso, la Comisión Interamericana debe mantenerse vigilante de cualquier ruptura del orden democrático constitucional, la vigencia de estados de excepción y altos niveles de violencia e impunidad, entre otras condiciones que comprometen el pleno goce de los derechos y garantías fundamentales. Ya en democracia y a través del sistema de peticiones y casos individuales, entre otros de los mecanismos de protección a su alcance, la Comisión Interamericana ha contribuido a que miles de víctimas de violaciones a sus derechos humanos obtengan justicia, verdad y reparación, e impulsado reformas estructurales que contribuyan a elevar la calidad democrática. La Corte Interamericana, en su opinión consultiva 5/85, relativa a la colegiación obligatoria de periodistas, y en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que, cito, la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Concluye la cita. Me viene también a la mente el caso Canese contra Paraguay, en donde la Corte Interamericana estableció las bases del balance que debe existir entre libertad de expresión y las opiniones y declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que sea servidor público o que se postula como candidato a un cargo de elección popular, la cual se somete voluntariamente al escrutinio público, por una parte, así como el respeto a la honra y dignidad de tal persona por la otra, así como otros principios y estándares sobre libertad de expresión que han impulsado los órganos interamericanos. En fin, nos esperan un par de jornadas académicas de gran calidad al reunir entre sus participantes a varios de los más connotados expertos en derechos humanos y en particular libertad de expresión. En el marco del intenso y también muy importante proceso de reformas que vive nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su mayor reconocimiento al Honorable Senado de la República y su Instituto Belisario Domínguez por su feliz iniciativa y hospitalidad, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre atenta a contribuir a la solución de los problemas nacionales. Muchas gracias. Agradecemos al señor doctor José de Jesús Orozco Enríquez, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, su mensaje. Señoras y señores, distinguidos invitados, para dirigirnos un mensaje e inaugurar este seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia, escuchemos ahora al señor senador, doctor Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Buenos días a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Federalismo Mexicano. Yo sí creo que en cualquier estado, y por lo menos de una manera muy marcada en mi país, los símbolos tienen que ver con la historia temprana, antigua, pero el presente y el futuro sin duda se dan. Estamos en el patio de una de las propiedades del Estado que tiene el Senado de la República, en donde están todos y cada uno de los nombres de las entidades federativas, y está la escultura del hoy mártir de la nación, el senador Belisario Domínguez. ¿Por qué lo menciono? Hoy en México, en la Ciudad de México, están pasando cosas muy importantes y no pueden ser por casualidad, más bien son porque tienen una actividad constante los ciudadanos de toda la República en el interés supremo de la aplicación exacta y precisa de los derechos humanos. Está sesionando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay un seminario internacional de los defensores del pueblo, los Ombudsman. Nosotros decidimos que el nuestro fuera autónomo constitucional a 20 años y que se generan los famosos principios de París en su cumplimiento exacto, y que hoy el Belisario Domínguez con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UNAM, el Senado de la República, preocupados en un tema concreto que también es de derechos humanos. Si pensáramos que fuera una casualidad, no entenderíamos la pujante sociedad que tenemos con respecto a este tema. No podríamos entender la discusión que ha pasado las últimas semanas en el Pleno de la Suprema Corte en relación al derecho convencional y la reforma constitucional. Yo no entendería la libertad de expresión si no se cumpliera con los 4 principios del marco jurídico que nos pusimos: la universalidad, la progresividad, la interdependencia y la indivisibilidad. Sin estos 4 principios, no solo de la libertad de expresión, sino todo el conjunto de integralidad de un sistema de derechos humanos que tenemos que llevar siempre a mejor estadio constitucional, legal y en la realidad de la sociedad mexicana. La democracia sin derechos humanos no se entiende, más bien la democracia sin derechos humanos no existe. La democracia dentro de ella misma tiene que ser siempre en el cumplimiento de un Estado vigilante, en el generar el debido cuidado de que todos y cada uno de los derechos humanos en las instituciones del Estado, en los niveles de gobierno, en la división de poderes, en nosotros, en los órganos autónomos constitucionales, se le dé un cumplimiento. Pero también es cierto que hay una enorme, y debe haber, cultura de derechos humanos por parte de la sociedad, que todos y cada uno de los mexicanos, y en este caso en todos y cada uno de nuestros connacionales y de nuestros vecinos latinoamericanos, se dé este cumplimiento. Ayer en el Seminario Internacional hacía una referencia en mi visión que solo ha habido 2 derechos que se construyen de arriba hacia abajo y no nacen de abajo hacia arriba, y me explico. Todo derecho nace de las vivencias nacionales y después de un intercambio internacional a veces de tratados se fue generando. Pero en la materia de derechos humanos y en el tema ambiental, solo se pudo construir un sistema integral cuando se construyó una visión internacional y los estados empezaron a adherirse a generar este derecho convencional y a obligar, en el mejor de los sentidos, a los estados a transformar su marco jurídico, a reconocer jurisdicción internacional, a compartir criterios y hacer un sistema de integralidad sobre el tema de los derechos humanos. No es casualidad. Los 2 van en el camino directo del ser humano y del lugar que habita el ser humano. Lo que estamos tratando de hacer es una mejor sociedad con un camino que puede avanzar de mejores maneras. El Senado de la República no solo abre este tipo de foros, de seminarios internacionales, lo que nos favorece mucho, siendo representantes de todas y cada una de las entidades federativas, es que el badaje internacional, la cultura internacional de estos y otros temas que le importan al Senado, lo llevemos a las comisiones, hagamos el debate. Sin duda en México tenemos mucho que hacer en los temas que van a tratar, tenemos que reflexionar, estar abiertos al diálogo y transformar siempre nuestro marco jurídico en beneficio de nuestra sociedad. Les deseo y me deseo mucho éxito en este seminario, ¿no? Le agradezco mucho al senador Barbosa su invitación y doy por inaugurados los trabajos el día de hoy, miércoles 9, ¿verdad? 9 de octubre del 2013. Gracias, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias al señor senador, doctor Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado de la República, su mensaje y el haber inaugurado este seminario. Invitamos ahora atentamente a los integrantes del Presidium, si son tan amables de pasar en la plataforma donde se encuentra la estatua de don Belisario Domínguez para la fotografía oficial de este seminario. A ustedes les pedimos permanecer en sus lugares. Posteriormente a la fotografía, en unos minutos posteriores, daremos inicio a la primer mesa temática. De esta manera le hemos transmitido en vivo y en directo desde esta histórica casona de Jicotenca.